Inversión de infraestructura. Enlace al vídeo original en la descripción. Hoy quisiera hablar acerca de un concepto al que me gusta llamar inversión de infraestructura. Voy a hablar sobre cómo las cosas se transforman cuando una nueva tecnología tiene que echar a andar sobre infraestructuras antiguas y sobre cómo esa crea un conflicto, una presión que finaliza en una inversión de infraestructura. Nuevas tecnologías sobre infraestructuras antiguas. Bitcoin es nuevo y diferente. Cuando utilizo el término Bitcoin aquí, estoy hablando en el sentido más amplio. De lo que estoy hablando es de plataformas descentralizadas apoyadas en red. Estas plataformas pueden ser utilizadas para monedas, pagos y otras aplicaciones basadas en la confianza. La plataforma podría ser Bitcoin o alguna otra. En esta charla utilizaré el término Bitcoin para referirme a toda esa categoría que se ha creado. Es nuevo y de alguna manera estamos tratando de sobreexplotarlo frente al sistema bancario existente. El resultado es confuso. No solo es confuso, sino que además da alas a aquellos que apoyan el sistema bancario tradicional para decir, mira, no funciona, es lento. No funciona tan bien. Esto no es nuevo. Este es un fenómeno que sucede siempre que aparece toda nueva tecnología disruptiva. En sus primeros años de adopción, tiene que apoyarse en las tecnologías existentes, a las que termina desplazando. Echemos la vista atrás para ver cómo funcionan realmente estas cosas. Cuando leéis sobre tecnologías disruptivas pasados unos 20, 30 o 40 años en el futuro, todo se ve de otra manera. Esto es obvio ya que la comprensión retrospectiva proporciona claridad. Por ejemplo, todo el mundo piensa que los automóviles fueron un gran invento en su momento. Y, por supuesto, la gente da por hecho que cuando aparecieron los automóviles, todo el mundo dijo, ¡ah, genial! Ya no necesitamos utilizar caballos. ¿Verdad? Pues esto no es exactamente lo que sucedió. En lugar de eso, lo que la gente por aquel entonces dijo fue, eso es una locura. Esas repugnantes y ruidosas máquinas, que probablemente acabarán con todos nosotros, nunca funcionarán. ¿Por qué esos estúpidos ricos jugando con esos locos y ruidosos juguetes quieren usar esas horribles máquinas cuando tenemos caballos que son estupendos? Esto es lo que en realidad sucede a través de la historia cuando aparecen tecnologías disruptivas. Aparece la resistencia. La resistencia es la primera reacción. Los que tienen éxito son aquellos que continúan, aunque el resto de la sociedad les tome por locos, persiguiendo sus locas ideas. Automóviles, electricidad, internet, Bitcoin. Estos locos pioneros, quienes fueron objeto de burlas por parte del resto de la sociedad, por sus alocadas ideas, persistieron hasta que todo el mundo pudo ver que lo que estaban haciendo era lo correcto. Infraestructuras para caballos. Analizando la historia, una de las cosas realmente interesantes para mí es que al principio la tecnología disruptiva tiene que vivir en un mundo creado para la tecnología que está reemplazando. El primer vehículo que se condujo por una ciudad tuvo que circular sobre caminos usados por caballos, con infraestructuras diseñadas para ellos, sin señales luminosas, sin señales de tráfico, sin pavimento. Hay algunas cosas de los caballos que los coches no tienen. Esos primeros coches eran de tracción delantera. Así, solo dos ruedas giraban. Los caballos son vehículos de 4 patas, lo que les da mucha flexibilidad. Además, cuentan con un gran autoequilibrio. Existían caminos diseñados para caballos y no estaban pavimentados. Algunos de ellos tenían adoquines, pero la mayoría no estaban pavimentados. Tampoco eran caminos secos. Por lo general estaban cubiertos de barro y defecaciones de caballo. Este es el difícil entorno en el que los primeros automóviles tuvieron que ponerse a prueba. Aquello no comenzó con un «sí, genial, hemos inventado el automóvil. Permítanme que les demuestre sus capacidades en la autovía». En su lugar, los ricos locos que experimentaban con esta tecnología conducían sus coches por caminos con profundas imperfecciones y baches, por donde igualmente circulaban los caballos, por caminos no diseñados para automóviles y a veces muy embarrados. ¿Y qué sucedía? Pues que los coches a menudo se quedaban atascados porque no tenían ni el equilibrio ni las 4 patas de los caballos. Los detractores decían, ya te dije que eso nunca funcionaría. Anda, mírate, si ni siquiera puedes salir del barro. Además, ¿de dónde vas a sacar gasolina? Solo hay una estación en toda la comarca. ¿Qué pasa si te quedas sin gasolina antes de llegar a la estación? Quiero decir, si tu caballo está hambriento, podrías por lo menos seguir avanzando unos cuantos kilómetros. Pero si tu loco artefacto se queda sin gasolina, no hay nada que hacer, ahí te quedas. Del barro con esfuerzo quizá logres salir, pero sin gasolina
sí que estás completamente tirado. Ese trasto jamás funcionará. De los caballos a los vehículos. A menudo, las nuevas tecnologías al principio tienen que utilizar la infraestructura de la tecnología que eventualmente reemplazarán. Al principio, los automóviles se veían obligados a usar los caminos pensados para los caballos. De repente, comenzamos a pavimentar esos caminos. Y entonces pasó algo muy interesante. Al pavimentar carreteras y hacerlas adecuadas para los vehículos, la antigua tecnología, los caballos, podían también usarlas. Si quisierais hacer un bonito tour por Zúrich montado a caballo, os puedo asegurar que la experiencia sería perfectamente cómoda. Los caballos son más confortables sobre el asfalto, como lo son los monopatines, los segways, las motocicletas y las bicicletas. Tecnologías todas ellas que entonces no existían. De hecho, para que esas tecnologías pudieran llegar a existir, primero tenía que construirse la infraestructura para los automóviles. Los caminos llanos y pavimentados no solo permiten que el automóvil exista y hacen que montar a caballo sea una experiencia más confortable, sino que además abren la puerta a otras nuevas tecnologías. Ahora tenemos a gente montando en segways, scooters, monopatines, patines, cochecitos de niño y todas esas cosas que andan moviéndose de acá para allá en nuestras transitadas calles. Eso es una inversión de infraestructura. Comienzas con la nueva tecnología echando a andar sobre la antigua infraestructura y con el tiempo se invierten los roles. Construyes una nueva infraestructura y la antigua infraestructura sigue funcionando sobre la nueva, sobre la infraestructura que fue creada para la nueva tecnología. Infraestructuras para voces humanas. Otro ejemplo un poco más técnico es el que voy a explicar a continuación. Hay dos tipos de personas, aquellos que tienen más de 35 años y aquellos que tienen menos. Decidme si reconocéis este sonido. Los que tenéis menos de 35 años, esto sonará a ruido. Y los que tenéis más, os oigo decir, es un módem, yo los he utilizado. Así era como nos conectábamos a Internet. Perdonadme, ya que vamos a adentrarnos en la historia antigua. Un módem es un modulador de modulador. Es un dispositivo capaz de transmitir datos a través de líneas telefónicas antiguas. Y esta es la cuestión. Si os dais cuenta, la línea telefónica es como un camino de tierra sobre el que estuviéramos tratando de conducir un coche. Una línea telefónica es un sistema diseñado para transportar voz humana. Cuando era adolescente, las líneas eran aún analógicas y contábamos con sistemas de marcación por pulsos. A veces solíamos intentar reproducir música a nuestros amigos a través de la línea telefónica. Si intentaseis eso alguna vez, seguramente descubristeis que no funcionaba nada bien. La razón por la que no funcionaba era porque la banda de frecuencias que permite transportar una línea telefónica es muy estrecha. Como veis, la red telefónica está diseñada para hacer una cosa y solo una cosa. Está altamente especializada. Al igual que la red de gas, que distribuye gas a las viviendas, está diseñada solamente para transportar gas. Ni agua, ni electricidad, ni petróleo. Solo gas, ya que está especializada. El sistema de telefonía estaba diseñado para transportar únicamente voz, y la voz humana es muy específica. La frecuencia principal de nuestra voz es de 1 kHz. Estamos cercanos a ese rango, a veces un poco más arriba y a veces un poco más abajo. Hay personas cuya voz puede ir un poco más allá de ese rango de frecuencias. Los adolescentes tienen voces con frecuencias que incluso a veces no es posible oír, pero debido al uso especializado de la voz y dada la dificultad de transmitir voz, especialmente a grandes distancias, los ingenieros redujeron el rango de frecuencias a un rango aceptable. Si permitieras el rango completo de frecuencias, transportarías la voz, pero también transportarías ruidos, interferencias eléctricas a muy altas frecuencias. También escucharíamos zumbidos, interferencias eléctricas de motores a muy bajas frecuencias. ¿Qué sucede si en su línea telefónica se escuchan ruidos estáticos y zumbidos? Se agrega un filtro que corta las bajas frecuencias y otro filtro que corta las altas. Así la conexión se vuelve más limpia, pero la voz humana suena rara porque está siendo comprimida. Este canal comprimido hace muy difícil la transmisión de datos, porque cuando se transmiten datos se maneja mucha información, lo que se ve limitado al transmitir sobre una banda de frecuencias muy estrecha. El sonido que se oye en el módem son en realidad los dos módems, el remoto y el local, tratando de probar el rango
de frecuencias disponible en esta conexión específica. Todos esos ruidos son los módems diciendo en diferentes frecuencias: ¿me oyes ahora? Y el otro módem diciendo: te oigo, ¿tú me oyes a mí? En un sentido y en el otro, una y otra vez, hasta que el rango disponible es establecido. Esta es una manera inapropiada de realizar transmisiones de datos. Básicamente tienes a dos dispositivos hablándose el uno al otro a través de un canal muy estrecho, intentando de alguna manera comprimir tantos datos como sea posible a través de una pequeña y fina tubería. Entonces empezamos a mejorarlos y fueron poco a poco haciéndose cada vez más eficientes en su labor. Las compañías telefónicas no encajaron nada bien este importante cambio. No hemos diseñado nuestras redes para hacer esto. Son el último modelo de una impecable red para las comunicaciones de voz. ¿Qué demonios está haciendo con ella esta gente? De hecho, en mi país de origen, Atenas, Grecia, si intentaba realizar una llamada de larga distancia con un módem, lo que oías era el principio de la comunicación entre módems y de repente se escuchaba un clic. ¿Cómo? ¿Qué había sucedido? Te cortaban la línea si detectaban un módem. ¿Por qué? Porque suponía una competencia para la compañía telefónica, tal y como hacen hoy los bancos que cierran cuentas de compañías especializadas en Bitcoin. Básicamente lo mismo. ¿Qué argumentaron? Dijeron: podríamos desplegar conexiones de fibra para datos, cables coaxiales, conexiones directas de datos sobre altos anchos de banda, pero sobre todo, nadie necesita tanto ancho de banda. ¿Por qué? ¿Qué piensan hacer con tanto ancho de banda? ¿Transmitir voz? Ya tenemos una red para transmitir voz. Y es fantástica, no necesitamos cosas nuevas. En segundo lugar, no tenéis suficientes usuarios como para desplegar cable coaxial. Tampoco tenéis suficiente cable coaxial para crear una base de usuarios. Eso no va a suceder nunca. Exactamente la misma y recurrente respuesta de siempre. De la voz a los datos. Entonces, llegamos a uno de los ejemplos más espectaculares de inversión de infraestructura que jamás haya visto y que pueda recordar. Al principio, Internet fue repudiada y puesta en marcha de mala gana sobre líneas telefónicas. Después, Internet fue utilizada sobre líneas telefónicas de compañías telefónicas actuando como proveedores de servicio Internet o ISPs. Entonces, poco a poco, sus conexiones más transitadas o backbones fueron evolucionando hacia la transferencia de datos. Cuando quisieron darse cuenta, toda su red se había vuelto digital. Y en ese momento, toda su red comenzó a operar sobre Internet, haciendo uso de sus protocolos. Empezaron a realizar sus llamadas de líneas telefónicas sobre Internet. Hoy por hoy, toda llamada telefónica que hagas a cualquier parte del mundo es transportada sobre Internet, con algunas excepciones en los tramos finales de la comunicación en algunos países en desarrollo. Toda una inversión de infraestructura al completo. Resulta que es extremadamente difícil enviar datos a través de una línea telefónica, con un ancho de banda estrecho diseñado para voz. Pero si invertimos la ecuación, enviar voz sobre una conexión de datos se convierte en algo trivial. ¿Dónde está la diferencia? Una de las redes es altamente especializada. Ella ya ha elegido por ti su aplicación o uso. Su aplicación es transportar voz. Transportar datos es la excepción y por lo que es llevada a su límite. La otra red, sin embargo, es muy genérica. Datos significa cualquier cosa. Y la voz es solo una forma más de las aplicaciones de datos que es transportada cómodamente. Creo que la última ironía para las compañías telefónicas fue esa cosa tan particular llamada generación de ruido de confort. Si alguno es ingeniero de telefonía, seguramente sabrá de qué estoy hablando. Es la cosa más irónica. Después de años y años de gente de mi edad acostumbrada a que su línea telefónica tuviera ruido de estáticas de fondo, cuando empezamos a utilizar telefonía celular y líneas telefónicas digitales, empezaron a escucharse sin impurezas sonoras. Dejaron de tener ruido. En el momento en el que el interlocutor de la llamada dejaba de hablar, lo que escuchabas era un completo silencio, por lo que la reacción habitual era: vaya, bueno, supongo que habrá colgado. Pero el interlocutor no colgaba, estaba allí todavía. No había impurezas sonoras de fondo. Entonces las compañías telefónicas inventaron la más brillante tecnología de todos los tiempos: la generación de ruido de confort. Se trata de un dispositivo ubicado en el teléfono del usuario que comprueba si la conexión se mantiene abierta y, si es así, inyecta ruido estático en el auricular del usuario, solo para hacerle sentir que la otra persona todavía sigue allí. Realmente genera ruido de alta frecuencia a propósito, artificialmente en su extremo, ruido que en realidad no existe en el sistema.
de tal modo que no piensas que la persona haya colgado la llamada. Las mismas compañías que dijeron: jamás podremos transportar voz de calidad por Internet, no queremos Internet en nuestras líneas telefónicas, inyectan ahora ruido para simular la pésima calidad de la antigua red, porque ahora estamos transportando audio en tiempo real entre continentes con calidad de CD o incluso superior calidad. Inversión de infraestructura al completo. De la banca a Bitcoin. Ahora tenemos Bitcoin. Tenemos una plataforma descentralizada de gestión de la confianza que puede realizar transacciones a nivel mundial sin intermediarios. Pero aún seguimos viviendo en el viejo sistema. Todavía hoy nos vemos obligados a utilizar casas de cambio conectadas a cuentas de bancos tradicionales o a realizar transferencias IBAN o usar tarjetas de crédito. Hoy aún estamos conduciendo el automóvil sobre los caminos embarrados y cubiertos de baches de la banca. El supercoche Bitcoin, el Fórmula 1 de las finanzas, está comenzando hoy a andar sobre los caminos embarrados de la banca basada en los ordenadores mainframe legendarios de los años 70. Un camino plagado de baches. Los bancos dicen: esto no funciona. Mirad, tenéis que aplicar la misma regulación que nosotros. Tenéis que aplicar la misma normativa sobre identidad que nosotros. Tenéis que adaptar la velocidad de vuestros sistemas al de la banca tradicional. Esto nunca funcionará. No solo eso, además no contáis con suficientes usuarios para vuestra infraestructura, ni tenéis la infraestructura necesaria para atraer tantos usuarios. Así que está claro que no funcionará. Pero lo que sí tenemos, al igual que con la electricidad, el automóvil o Internet y el teléfono, es una tecnología con la promesa de miles de nuevas aplicaciones que ellos ni siquiera han podido ni imaginar. Predigo que entre los próximos 10 o 15 años veremos emerger una impresionante inversión de infraestructura en el mundo de las finanzas. Al principio los bancos se mostrarán resistentes. Después ellos mismos lo adoptarán. Los bancos utilizarán sus sistemas junto a las tecnologías blockchain y Bitcoin y al final terminarán realizando sus aplicaciones de banca tradicional sobre un libro de cuentas de confianza descentralizado. Porque aunque pueda resultar muy difícil para la banca tradicional adaptarse a un libro de cuentas de confianza descentralizado, conectar este con los sistemas de banca heredados o legacy y simular estos antiguos sistemas legacy sobre el libro de cuentas descentralizado, sobre Bitcoin o una cadena de bloques o blockchain global, al final será una tarea trivial. Todo lo que hay que hacer es reducir sus capacidades y velocidad. Por ejemplo, puedo crear una aplicación que toma tus transacciones de Bitcoin y las finaliza entre 3 y 5 días laborables con un costo de $5, implementando así una operativa de banca tradicional. Se parece a la generación de ruido de confort con la telefonía. Para todos aquellos acostumbrados a la banca de la generación anterior, aquellos quienes dicen: no me gustan estas finanzas tan veloces, me resultan incómodas, quiero sentarme en la mesa de mi cocina todos los domingos, revisar mis cuentas y asegurarme de que no se ha devuelto ninguna operación. No me gustan estas transferencias electrónicas instantáneas y globales, me dan miedo. No se preocupe, podemos hacerlas más lentas. Esta inversión de infraestructura nos permitirá efectuar aplicaciones de banca tradicional cómodamente sobre un libro de cuentas global descentralizado, sobre una cadena de bloques o blockchain como Bitcoin, probablemente sobre la blockchain abierta de Bitcoin y simultáneamente abrir la puerta a otras aplicaciones que jamás hemos visto. Esas nuevas aplicaciones serán muy diferentes a la banca tradicional, tan diferentes como lo son un Segway o un monopatín de un carruaje de caballos tradicional. Tan diferente como pasar a la electricidad en una era de iluminación por gas en las casas victorianas tradicionales. Tan extraño como un ruido generado artificialmente en las comunicaciones de datos de voz de alta calidad a través de Internet, que son capaces de hacer mucho más que eso. Poner en marcha el futuro sobre sistemas antiguos es muy difícil. Mientras luchas por conseguirlo, todo el mundo señala al futuro diciendo: mira, no funciona. Cuando inviertes la infraestructura, simular el pasado en la infraestructura del futuro se convierte en algo extremadamente sencillo. De lo que formamos parte hoy es de las etapas tempranas, ya que mientras fijamos nuestras miradas hacia el futuro del dinero, contemplamos las primeras etapas de la inversión de infraestructura más importante que el mundo jamás haya experimentado. Muchas gracias.